Hola a todos, hoy vamos a partir de una receta base de budín y vamos a hacer 5 mini versiones saborizadas para que prueben. Quédense ahí que ya empezamos. Para la base de estos mini budines vamos a necesitar 150 gramos de harina, 100 gramos de azúcar común, 2 huevos, 100 gramos de manteca pomada, una cucharadita de polvo de hornear, 2 cucharadas de miel y esencia de vainilla. En un bowl vamos a colocar la manteca a temperatura ambiente o pomada y con un batidor vamos a mezclar por unos segundos para obtener una crema blanda. Una vez que conseguimos esta crema, le agregamos el azúcar y volvemos a batir hasta integrar. El siguiente paso es agregarle los huevos, de a uno para que no se corte la receta y sea más fácil incorporarlos a la manteca. Lo ideal es romper los huevos en un bowl aparte e ir agregándolos a la preparación. Así, si un huevo está en mal estado, no estropeamos la receta. Es un paso extra que solo nos saca un segundo de tiempo y nos garantiza el éxito de los budines. Y no es necesario usar un bowl limpio, yo estoy usando el mismo bowl donde tenía el azúcar. Con los huevos ya integrados, agregamos la esencia de vainilla y la miel y volvemos a mezclar. Por último, vamos a agregar los secos tamizados y con una espátula mezclamos para no batir de más. Esta es la receta base, es riquísima y súper práctica y les permite hacer tantas variantes como se les ocurra. Pero no solo pueden hacer budines, también pueden hacer muffins o cupcakes. Yo les voy a mostrar un par de mis variantes favoritas. Los ingredientes que vamos a usar son frutos rojos congelados, pistachos, limón, dulce de leche, galletitas Oreo, chips de chocolate, naranja y cacao amargo. Como vamos a hacer mini budines, vamos a separar la masa en tantas porciones como sabores querramos hacer. Una cuchara para servir helado es muy útil porque nos da porciones iguales, pero también lo pueden hacer a ojo o usar una balanza. Para la primera versión, a la masa que separamos vamos a agregarle una cucharada de chips de chocolate y 2 o 3 galletitas Oreos cortadas en cuartos. Y vamos a mezclar hasta integrar, apenas unos segundos. La siguiente versión lleva ralladura de limón, una cucharada del jugo y 2 cucharadas de frutos rojos. Es riquísima, un poco ácida y muy fresca. El siguiente es uno de los favoritos en casa. Usamos ralladura y jugo de media naranja y queda muy húmedo. Para el de frutos del bosque vamos a usar 2 cucharadas de frutos rojos y una cucharadita de cacao y vamos a mezclar. También le pueden agregar chips de chocolate o nueces. Al agregarle cacao, la preparación se espesa, pero con un poco de leche o licor o café volvemos a la consistencia deseada. Esta versión es un poco fuera de lo común, pero a mí me encanta. A la masa base le vamos a agregar ralladura y jugo de medio limón y pistachos picados groseramente. Los pistachos no solo le aportan un elemento crocante al budín, sino que al ser ligeramente salados destacan todos los demás sabores. Con todas las versiones preparadas, o casi todas, vamos a pasar a ponerlas en el molde. Yo estoy usando una fuente para hacer mini budines, muy práctica por si pueden conseguir una.
pero también pueden usar moldes descartables que se consiguen en papeleras, o pirotines, moldes de silicona, o hacer una sola versión con la receta entera y usar un molde grande de budín. Si bien mi molde es antiadherente, lo rociamos con aceite vegetal o manteca derretida, por las dudas, y volcamos las diferentes preparaciones que hicimos. Para la última preparación que faltaba, vamos a colocar 2 cucharadas de masa y en el centro colocamos unas cucharadas de dulce de leche. Yo uso dulce de leche repostero, pero pueden usar dulce de leche común. Por último, volvemos a cubrir con la masa. Este budín es súper simple y bañado con chocolate queda riquísimo. El último paso antes de llevar al horno es agregar alguna cubierta que necesite hornearse. En este caso, al budín de frutos rojos y limón le estoy agregando la misma mezcla crocante que usé para la tarta de duraznos. Arriba les dejo el link para que puedan ir a verla. Una vez tenemos todo listo, vamos a llevar los budines al horno, a 180 grados por unos 20 minutos aproximadamente. Para probar si están listos, basta con insertar un palito o tocar la superficie y ver si ofrecen un poco de resistencia. Como ven, los budines son súper simples de hacer. Si quieren pueden decorarlos, pero dudo que duren el tiempo suficiente para que lo intenten. Como siempre, abajo les dejo la receta escrita con todos los detalles. Si les gustó el video, le pueden dar un like y compartirlo con quien quieran. Si todavía no se suscribieron al canal, con el botón rojo que dice suscribirse pueden hacerlo. Y el botón del lado, la campanita, les avisa cuando hay un nuevo video. Espero que disfruten estos budines para ahuyentar el frío y nos vemos la próxima.